lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, que participemos, comparte las transmisiones. Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Tengan todos ustedes que nos están sintonizando en la página del Frente Intercontinental, Ventana de la Lucha Popular Salvadoreña. Les agradecemos que compartan este enlace con todos sus contactos y también a las páginas a las cuales ustedes tienen acceso para que la información que hoy les traemos llegue a todos los rincones del planeta, allá donde hay un salvadoreño, una salvadoreña y un internacionalistas interesados en lo que sucede en El Salvador. Bienvenidos en este día, viernes 9 de mayo del 2025. Mi nombre es Carlos Rodríguez y me encuentro acá en Oslo, Noruega. Y también nos acompañan por parte del Frente Intercontinental el compañero Marvin Izquierdo, quien ahora saludará a todos los oyentes que nos siguen. Adelante, Marvin, un saludo. Muchas gracias, Carlos. Gracias a las personas que ya se están conectando. Les pedimos que nos ayuden a compartir para llegar a más gente y que pongan atención a toda esa información que va a dar nuestra invitada, que en un momento la va a presentar el compañero Carlos Rodríguez, pues, ¿verdad? Porque es información de actualidad, pues, ¿verdad? Y de todo eso que se está haciendo en El Salvador en pro de la gente, pues de las víctimas de este régimen. Saludos, soy Marvin de Cantagallo, Chalate, un salvadoreño preocupado pues por toda esa situación que se está viviendo allá, actualmente residiendo pues en Toronto, Ontario. Saludos. Saludos, muchas gracias, Marvin. Bueno, como dijo Marvin, ahí dejen sus comentarios, dejen las preguntas que en el transcurso de la conversación los haremos, siempre y cuando estas van dirigidas hacia el tema que en estos momentos a nosotros nos preocupa mucho en El Salvador, como dijo Marvin, a toda la gente, ayudándole a toda la gente, que es la gran mayoría en El Salvador, precisamente cada vez hay gente que está, digamos, sufriendo cada día más, digamos, por las medidas que toma el régimen ilegal de El Salvador. Para hablar y conversar de esta situación sobre los derechos humanos y la persecución, digamos, que tiene el régimen de El Salvador, hemos invitado a Ingrid Escobar, ¿no?, del Socorro Jurídico Humanitario, quien ahora le vamos a pedir que salude a la audiencia antes de empezar el conversatorio. Muy bienvenida, Ingrid, nuevamente a nuestro programa. Muchas gracias, compañeros del Frente Intercontinental. Digo compañeros porque estamos luchando todos y todas por restablecer el Estado de Derecho y ustedes en este impacto mediático, ¿verdad? Que tienen sus canales, sus espacios. En un ratito veo que se comparte hasta con 50 páginas. Ahí vi ayer que publicaron el anuncio, así que bueno, muchas gracias. Un saludo a todos los seguidores de este importante programa. Sé que tenemos que saludar con buenos días, buenas tardes y buenas noches porque en varias partes del mundo nos escuchan, nos ven, así que bueno, un saludo, compartamos este programa, si podemos, entremos a estas páginas, démosle me gusta y compartamos, ¿verdad? Porque es importante mantenernos informados del acontecer y qué mejor lugar que estos espacios de comunicación alternativa que tenemos como el Frente Intercontinental. Muchas gracias. Gracias, Ingrid. Es cierto, porque allá en El Salvador hay persecución, digamos, hacia los medios de comunicación e incluso también persecución a todos los opositores políticos, ¿no? O todo aquel que a veces ni siquiera es oposición política, simple y sencillamente vea gente que no ha hecho nada y que la toman, la encarcelan injustamente, ¿no? O sea que hay mucha gente que no tiene nada que ver también sobre la situación de El Salvador y está siendo encarcelada. O sea que hay mucha gente y por eso tenemos aquí invitada a la compañera Ingrid Escobar. Bueno, nos gustaría que nos diera, digamos, una actualización del estado, como así como ustedes ven, como Socorro Jurídico, la situación del estado actual sobre derechos humanos en El Salvador, que se habla bastante, pero suponemos nosotros que siempre con voces autorizadas del tema nos interesa mucho escuchar.
Claro, bueno, nuevamente muchas gracias, Marvin, Carlos y el compañero que está en la producción también. Saludos a todas las personas que se van incorporando a este programa. Sí, mire, como salvadoreños, que somos todos y todas, deberíamos de estar muy preocupados por lo que vivimos en la actualidad. Ok, estamos a 2025. El régimen de excepción, que es lo que el día a día de nosotros, el quehacer de socorro jurídico, tiene exactamente 3 años, un mes. Fíjense bien. Y aquí yo tengo uno de estos lindos recuerdos, porque esto es un recuerdo ya, que yo los invito a que deberíamos de comprar uno porque es un buen recuerdo, ¿verdad? La Constitución. La Constitución de la República dice que por 30 días, en el artículo 29 y siguientes, el régimen de excepción era posible. ¿Por qué? Hay varios motivos por los que se puede echar mano de este artículo. Uno es por una guerra civil. En la guerra civil, ustedes, compañeros que estuvieron y fueron parte en aquel momento, esos años, ¿verdad? Habían, con, digamos, cierto tiempo, corto tiempo, un régimen tras otro, estado de sitio, le decían en aquellos momentos. Es normal en una guerra. Segundo lugar, en una epidemia o en una peor pandemia, ¿verdad? Ya lo vivimos en 2020. Entonces yo siempre a todo el mundo le digo, ahí fue el primer ejercicio de este gobierno de oportunistas, de corte dictatorial neofascista, donde se ejercitaron en lo que era tener el control total del Estado. Pero bien, la Constitución lo permite, si hay epidemia, si hay pandemia. Tercero, dice ahí, si hay una grave perturbación a la paz pública. Y efectivamente, cuando comienza el régimen, ese día que comenzó el régimen, que tenemos que recordar, fue el 27 de marzo del año 2022. Ese día justamente había grave perturbación a la paz pública. Estoy de acuerdo. Ahora, tenemos que entender por qué ese día, sin duda, podemos decir que había grave perturbación a la paz pública. Y es que recordemos que el 27 de marzo fue el tercer día de ese fin de semana, viernes, sábado y domingo, donde en El Salvador hubo 87 homicidios en todo el territorio nacional. Y los homicidios no fueron entre pandilleros, sino que fueron ordenados por las pandillas y dirigidos contra civiles. Ok, eso fue el 27 de marzo del año 2022. ¿Qué es lo que nos dice eso? Que el plan control territorial del que tanto salen a hablar a Estados Unidos y a Europa, este gobierno, no fue ningún perfecto plan. Ha sido un fracaso. Hemos perdido más de 385 millones de dólares porque durante el plan control territorial, esos homicidios, 87 del 25, 26 y 27 de marzo de 2022, fue una de las 4 alzas homicidas antes del régimen de excepción, durante ese plan control territorial. Es decir, en el plan control territorial, tal como ya lo dijeron, pandilleros procesados en Nueva York, que son 9 líderes de las pandillas ayudados a salir en el gobierno de Bukele, en muchos de los casos, pero también ya lo dijeron de la otra pandilla a través de unas entrevistas. En este caso que fueron proporcionadas por el periódico digital El Faro, es decir, ambas de las dos grandes pandillas, ambas pandillas, las dos más grandes, los líderes han dicho, hubo un pacto, hubo una negociación entre ciertos funcionarios del gobierno de Bukele, enviados por Bukele, a quien le llaman Batman, y con los principales cabecillas y líderes de las dos más grandes pandillas y otras. Ok, lo que tenemos confirmado es de dos. Ok, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Ya lo sabíamos. Primero, ya lo sabíamos. Cuando Bukele entra al poder, teníamos un promedio de 15 homicidios y mágicamente bajan a 5, 3 o 0 homicidios. No, aquí no existe la magia, es un Houdini, no hay. Tampoco hay un estadista, ni ese hombre perfecto que vino con un plan que nos ayudó a bajar los homicidios. No, ha quedado claro que durante el plan control territorial, previo al régimen de excepción,
Se cae el pacto y la negociación con las pandillas 4 veces. La peor, el 27 de marzo de 2022, que crea un problema gravísimo que es igual a grave perturbación pública. Es decir, sí, el artículo 29 de la Constitución permite, ante una grave perturbación a la paz pública, régimen de excepción. Ok, pero, ¿qué dice la Constitución sobre el régimen de excepción? ¿Es posible? Sí. ¿Había un problema creado por el gobierno y las pandillas? Sí. ¿Estaban matando civiles? Sí. ¿Había que detenerlos? Sí. Pero dice la Constitución, por 30 días. Y más adelante, del artículo 29, 30 y siguientes, dice prorrogables a 30 días más, es decir, máximo 60 días. Se tiene que controlar en ese periodo porque es excepcional la situación y luego se tiene que levantar la medida del régimen. Ok. ¿Se hizo así? No. No solamente es inconstitucional la medida, porque ya no solo son 60 días, van 37 meses ya, pero también es anticonvencional porque se violenta una enorme cantidad de derechos humanos que tratados, convenios, pactos, resoluciones y declaraciones establecen que no hay régimen de excepción en el mundo que pueda quitarle los derechos humanos de la manera que se está haciendo en El Salvador a la población. En ese sentido, la medida del régimen de excepción, que ya no es excepción, es una normalidad en nuestra vida, que lleva 37 meses, es sin duda inconstitucional y sin duda anticonvencional. Violenta derechos humanos en general. ¿Cuáles? Me voy a referir en estos 3 años a los principales derechos violentados en régimen. ¿Ok? Porque el régimen de excepción es el decreto 333, ¿verdad? Durante el régimen de excepción se han reformado una cantidad de leyes penales, decretos nuevos, reformas a artículos específicos del Código Procesal Penal, tenemos la figura de los jueces sin rostro, tenemos los juicios masivos que no los vivimos todavía, pero estamos un poco cerca, espero yo, porque ya demasiado tiempo. Estamos ante un fracaso institucional, estamos ante cientos y cientos de vidas perdidas sin derecho a una segunda audiencia, estamos ante graves violaciones a tratados internacionales, tratos crueles, inhumanos y degradantes, muertes extrajudiciales, desapariciones forzadas, entre otros. Ok, ¿qué les quiero decir con esto? Son 37 meses ya. Nos han quitado a toda la población, porque esto no ha ido solo contra pandilleros, al contrario, a los pandilleros los ayudaron a salir, ¿verdad? Ahí está clarito. El último reporte que tuvimos de El Faro dice, el pandillero se identifica, ese soy yo, este es Carlos Marroquín, este es el subdirector de centros penales, y todo organizado por Osiris Luna, que atiende las órdenes de Batman. Claro, lo dijo, clarito. Y no hay mejor prueba. Dicen que la reina de las pruebas es la confesión. Entonces, obviamente, nadie está investigando de eso ahorita, o al menos si lo están haciendo en el total silencio. Yo esperaría que aunque sea así lo estén haciendo. Pero bien, el régimen de excepción, las reformas a la ley penal, va para todos y todas. Va para todos y todas, no solo va para pandilleros. Y nos han quitado nuestro derecho a la libertad porque hay más de 30.000 salvadoreños que han ido a parar a las cárceles de Bukele, que no solo son el Secot. El Secot es una cárcel de 21 que hay en El Salvador y las Bartolinas. Pero no, han quitado la libertad a más de 30.000 salvadoreños. El mismo Bukele ya reconoció que ya liberó 8.000 hace 4 meses. Qué bueno que comienzan siendo humildes y aceptar un gran error. Ellos dijeron, ay, el margen de error es del 1%. Según las palabras de él es del 10%, pero es más del 30%. Entonces, nos han quitado la libertad. Por una llamada anónima, cualquiera puede ir a parar preso. Por las cuotas que les imponían a los militares y policías, cualquiera fue a parar preso. Por la mala utilización del régimen para cobrarse facturas familiares, personales, que al policía se enamoró de la cipota y fue más fácil quitarle al novio del camino inventándole un delito. Por las mil razones que no tienen que ver con ser delincuente o pandillero, se han llevado a mucha gente y le han quitado la libertad. Fíjense, esa es más grave, la libertad ahorita, porque es como de mayor impacto, ¿verdad?, en el régimen. Pero también a la gente, cuando usted la lleva en detención, en vías de investigación, le quita eso, la libertad, pero no el derecho que tiene la persona a que se le respete su integridad física. Y sin embargo, en los centros penales hay torturas, hay golpes,
hay estrangulamientos, hay tratos crueles, inhumanos y degradantes, hay violaciones sexuales contra mujeres, hay abusos sexuales contra mujeres. Hay una enorme cantidad de violaciones allá adentro que no respetan la integridad física del ser humano, de las mujeres y los hombres procesados, y especialmente los inocentes. Pero además, el derecho a la salud, mire, a usted lo llevan en vías de investigación, pero no le quitan, en ningún lado dice que se le debe de quitar el derecho a la salud, que lo deben de dejar morir enfermo en un centro penal, que no le deben de dar su tratamiento para sus enfermedades previas. Y eso está pasando en los centros penales. El derecho a la correcta alimentación, mire. Primero solo le dan harinas, proteínas nada, frutas nada, nada, pura harina, harina que le da el penal, una triste tortilla de taco con 4 onzas de arroz ligoso, con 4 onzas de frijoles, y así la tiene que ir pasando. Almuerzo macarrones y en la cena lo que quedó del desayuno y el almuerzo. Eso es en la gran mayoría de centros penales. Creería yo que tal vez en Secot con los pandilleros no están así porque ellos se ven mucho mejor y más sanitos en muchos de los casos. Ok, ¿qué le quiero decir? Aparte de eso, ¿qué otro derecho? El derecho de acceso a la justicia. Nada. Mire, 37 meses. Pongámosle en mente eso. 37 meses. Y estoy hablando que Bukele dijo que dejó libres 8.000, pero le faltan 22.000 por lo menos. Y esa gente, 37 meses de su vida. Jóvenes, mujeres, adultos mayores. En general, gente inocente en el 30% de ellos. Esperando aún incluso con sus órdenes judiciales de libertad en la mano adentro, que los liberen. Tener derecho a un juicio, tener derecho a comparecer ante un juez y decirle, mire, no, lo que nosotros pedimos, por ejemplo, en el socorro jurídico a la gente, para cuando tengamos ese acceso a la justicia, poderle decir, mire, para empezar, no tiene antecedentes penales, no tiene antecedentes policiales, siente los arraigos, tiene vivienda propia, está alquilada o vivía con la mamá. Mira, aquí está la declaración jurada. Tenía compañera de vida, estaba casado, mira, aquí está la partida marginada. Tenía una familia, mira, aquí están las partidas de los hijos. Tenía un trabajo, mira, aquí está la constancia laboral. Era autónomo, mira, aquí están las declaraciones juradas de la gente que lo conocía porque era autónomo. Mire, era estudiante universitario, graduado universitario, porque hasta casos así hemos tenido. No, ¿sabe? En 70, 100, la gente virtualmente y el juez solo veía así el rimero de expedientes y no, todos a instrucción. ¿Cuál acceso a justicia de nada? Y van 37 meses y no tienen derecho a una triste segunda audiencia. Peor a una audiencia especial de revisión de medidas, que es casi imposible que la otorguen. No hay acceso a la justicia, otro derecho. Y el, digamos, más sagrado que tenemos. No obstante, la dignidad humana quizás es lo más importante porque pues la vida, ¿verdad? Se la quitan, ya no hay nada. Pero ¿qué le quiero decir? El más sagrado de todo es el derecho humano a la vida. Adentro de centros penales han muerto no 395 que llevamos hasta esta fecha contabilizados, ¿no? Más de 1.000 muertos en centros penales. Gente, y aquí es donde yo digo, ojalá pueda alguien cortar este pedacito, porque yo le hago un llamado al señor ministro de Inseguridad e Injusticia Villatoro cuando él dice y sale ya a los organismos internacionales a decir que es normal, dice que no, que se muera la gente en los centros penales, casi nos dice, casi nos quiere achicar diciendo, y es que lo único seguro es que vamos a morir, pues que es cierto, eso es lo único seguro que tenemos en la vida, que un día vamos a morir, pero no de la forma como está muriendo la gente de régimen, no en la cantidad que está muriendo la gente de régimen. Mire, yo no hablo de esas personas condenadas que tienen 10, 20, 30 años condenadas y que por supuesto se vuelven mayores, adquieren enfermedades y es normal, pues se enferman y pueden morir si no son bien tratadas sus enfermedades. Pero ese número de gente solo ellos lo conocen porque no está público, en ningún lado está. Ahora, a lo que yo me refiero es a esos 395 salvadoreños de más de 1.000 que han muerto en centros penales y que no habían sido juzgados, no tuvieron derecho a defenderse, no tuvieron derecho a ser vencidos en un juicio justo, no tuvieron derecho de defensa, de audiencia, de presunción de inocencia, nada. Se les negó todo, murieron esperando una segunda audiencia. Eso, discúlpeme, ministro de Inseguridad e Injusticia, no es normal, ni aquí ni en ningún país del mundo. Y prueba de eso es todo el alboroto internacional que hay ahora cuando estos derechos que yo le he mencionado ahorita se le violentan a una persona
que no es salvadoreño o que siendo salvadoreño está protegido por programas migratorios de apoyo migratorio en Estados Unidos. Ejemplo, los venezolanos. En el primer vuelo venían venezolanos y venían salvadoreños, deportados de Estados Unidos y trasladados al SECOT. Bueno, la historia está ahí. Ahora mismo creo que esto incluso se ha detenido. Yo tengo días ya de no escuchar que vienen estos vuelos con deportados. ¿Por qué? Porque ya les dijeron. De todos lados, del sistema interamericano, del sistema europeo, del sistema universal de Naciones Unidas, las organizaciones defensoras de derechos humanos reconocidas en Estados Unidos, los abogados de Estados Unidos, bueno, la misma Corte Plena de Estados Unidos les ha dicho, detengan, es un mandato judicial, este tipo de vuelos a El Salvador porque la gente no ha cometido ningún delito en El Salvador. No tenemos absolutamente ninguna jurisdicción sobre ellos. ¿Y cómo es posible que los vamos a estar metiendo en un centro de confinamiento contra el terrorismo a mezclar a una persona solo por el hecho de ser migrante? Porque miren, la gran mayoría de la gente de Venezuela, por ejemplo, no tenía ningún récord criminal. Lo único era estar irregular en Estados Unidos, que allá lo consideran ahora mismo un delito. Sí, pero eso es allá. En todo caso, tienen que ser regresados a sus países de origen, no metidos en una cárcel. Peor en el SECOT o en otra, porque mire, esa es otra cosa. Siquiera fuera de verdad que los van a llevar al SECOT. Pero mire, Kilmar Abreu, el salvadoreño, lo mandan por un error administrativo. Ahí le pueden señalar como no sé cuántas cosas que él pasó allá en su vida mientras estuvo en Estados Unidos. Ok, pero si él ha cometido algo, tiene que ser juzgado, procesado en Estados Unidos. No fue así. Además, no hay nada, ningún récord criminal. Ok, sin embargo, por un error administrativo, lo mandan a el SECOT. Viene el presidente de la administración de Estados Unidos y dice, ok, si eso es así, pues lo siento mucho, yo ya no puedo hacer nada porque ya no está en mi jurisdicción y en eso tiene razón. Se envió a El Salvador. Ay, pero el que sale de campeón fue Bukele. Cuando, en lo que tanto a él le encanta, que es el show, se va para Estados Unidos, a la Casa Blanca, y cuando le pregunta un periodista al presidente Donald Trump, mire, entonces usted no puede facilitar el regreso de Kilmar Abreu, tal como se lo pide la Corte Suprema, a Estados Unidos. Entonces él le dice, no, ¿por qué? Ah, porque ya no está bajo mi jurisdicción, sino que está en la jurisdicción del presidente Bukele, es decir, en El Salvador, está en el territorio de El Salvador. Entonces, acto seguido le preguntan a Bukele, le pasan la pelota a Bukele, ¿verdad? Y Bukele, ¿qué fue lo que contestó? Con esa su sonrisa de sarcasmo, ¿verdad? En ese momento de plena alfombra, porque en eso nos hemos convertido en una alfombra, entregando nuestra soberanía, ¿verdad? Le dice, yo no puedo o no estoy autorizado a traficar con terroristas. Por lo tanto, no lo puedo regresar a Estados Unidos. Mire qué grave. Porque Bukele, sin ser juez y con el respeto de los bachilleres, porque conozco muchos bachilleres que saben mucho más que cualquier persona con título, eso es una realidad, pero no es juez, es un bachiller que ha sido electo como presidente o inconstitucional, declarando terrorista a una persona que no ha sido vencida en juicio y sobre todo que no ha cometido ningún delito en El Salvador. Ok, lo declaró terrorista, pero ahí viene lo otro que es peor. Se regresa a El Salvador. Con el regreso de Bukele, regresa una enorme cantidad de demandas de la población en Estados Unidos, de organizaciones, de abogados, entre otros. Entre ellos, senadores. Y viene a nuestro país el senador Van Hollen, ¿verdad? ¿Qué fue la sorpresa? Que pasó como 2 días en varias actividades. Tuvimos el privilegio de nosotros de podernos reunir, que nos escuchara, presentar nuestros informes con él y su equipo. Bueno, ya iban casi de camino cuando de repente los llaman y para no quedar tan tirados al perro los del gobierno, como estaban quedando internacionalmente, lo convocan a un salón de un hotel donde estaba Kilmar Abreu. Y ya se acuerdan, ¿verdad? Que hasta les pusieron una trampa con unas supuestas margaritas, en fin, que ya sabemos que todo es una gran mentira, un montaje de lo que ya estamos acostumbrados en El Salvador con el marketing de Bukele. Bueno. Lo sientan ahí. Lo cierto, aparte de la prueba de vida que se pudo ver al joven y todo, lo cierto es que él declara algo muy interesante y dice, no, si yo no estoy en el SECOT, tengo 8 días o 9, no recuerdo bien, que estoy en el centro penitenciario de Santa Ana. Mire qué grave esto. ¿Por qué grave? Bien por él, porque el SECOT, a comparación del Centro Industrial de Santa Ana,
es un VIP, o sea, ahí no muere gente, ahí respetan los derechos. Realmente mis respetos para el director de la industria de Santa Ana, en comparación con Izalco, Mariona, Panteos, Quesalte, Granja de Zacate, ese centro penal, la verdad que ejemplar. Ok, pero ok, analicemos. Bukele en la Casa Blanca lo declaró terrorista. Entonces, Bukele, yo te pregunto, si es terrorista, tal como vos dijiste ahí en la Casa Blanca, ¿por qué estaba en vez del SECOT en Santa Ana? ¿Por qué? Tenías miedo que los que sí estaban en ese COT, que son pandilleros condenados desde antes del régimen, lo mataran, le hicieran daño. Y entonces eso te va a quedar, vas a quedar súper mal internacionalmente. Es eso. O, en un segundo lugar, sabiendo que Kilmar Abrego no es pandillero, lo pone exactamente donde no están los pandilleros. En el centro penal de Santa Ana, el industrial, están todos los desvinculados. Cuando un joven lo pasan de Izalco o de Mariona o de Apanteos para el industrial de Santa Ana, y donde está Kilmar, sabe que va libre, porque ahí están los desvinculados. No, no hay nadie de régimen ahí, gente condenada, no hay pandilleros, etcétera. Entonces, esas son grandes preguntas que le tenemos que hacer. Y a la fecha, ¿verdad? Por las enormes incoherencias que hay. Y así, fíjense bien, lo que a este joven salvadoreño le ha pasado es el vivo ejemplo de lo que están viviendo miles de salvadoreños de hace 3 años, pero que no tienen un pueblo de Estados Unidos que los apoye, abogados pro bono que los apoyen, congresistas, senadores y toda esa población que está atrás y que ha evidenciado lo que le ha pasado a este compatriota. Solo nos tienen a nosotros, a la procuradora, bueno, a los, por ejemplo, el movimiento de víctimas, las otras organizaciones de sociedad civil que están defendiendo derechos humanos, en este caso el socorro jurídico, porque aquí la PDDH, el comisionado este colombiano, no, hombre, no hace nada, ni va a hacer nada jamás. Entonces, qué bueno, mire, yo le digo una cosa, y con eso termino. Y cuando vean que hablo mucho, me paran. Pero mire, qué, qué bueno que ha pasado esto. Qué bueno que ha pasado esto, porque yo no le deseo a nadie que les pase lo de los venezolanos ir a parar al Secot ni a Kilmar, lo que le pasó a Kilmar. Sin embargo, como dicen, es un mal necesario, ¿ves? Porque hasta entonces, hasta hoy, hasta, no sé si voy a cantar un gallo, algo tarde canta. Bueno, pero ahí yo sí lo hago bien aquí. Bueno, hasta hoy el mundo se está dando cuenta de lo que, cabal como dice el New York Times, no sé si lo leyeron, pero dice, hasta hoy el mundo se da cuenta del lado malo de Bukele. Y efectivamente. Y esto apenas comienza, amigos. Ayer nada menos en Naciones Unidas, el grupo de trabajo de desapariciones forzadas, donde tenemos poco más de 80 casos que hemos presentado, ya dijo que le pide a El Salvador que libere a las personas que están desaparecidas en el sistema penitenciario. A ver si contestan o si contestan con mentiras o con berrinche, como están acostumbrados, o con la prepotencia que los caracteriza, ¿verdad? Estamos en ese momento ahorita, amigos y amigas. Sí, nosotros, fíjese que hablando con Carlos, con Daniel, con los compañeros aquí de la Intercontinental y en reuniones con otros salvadoreños, Sí, nos hacemos las preguntas, varias preguntas y queremos trasladárselas a usted. Bueno, si hay, digamos, 400 fallecidos sí. dudosamente dentro de los penales, una de las preguntas, porque son cuántos custodios hay procesados, porque pues sí, no puede haber que no tenemos ningún delito en la calle, pero adentro que lo controlo yo y que, digamos, 7 kilómetros cuadrados, 10 kilómetros cuadrados, que tengo control total. ¿Cómo es posible que haya más fallecidos, digamos, basado en la lógica de que en El Salvador ya no hay asesinatos? Ujú, Entonces, porque puede ser de una garroteada, y lo digo en salvadoreño, hasta que yo meto a un inocente en medio de 5 pandilleros, un custodio de mala fe, y yo ya sé que lo van a vapulear, pues, o sea, puede haber eso. La otra es, si, disculpe Ingrid, usted, ciencias jurídicas estudió, si un juez dice, sale, desde la libertad, hay gente que entendemos que tiene meses, hasta un año esperando ya con carta de libertad. O sea, ¿de dónde se toma la atribución el encargado de los directores de centros penales, el encargado del centro penal, de no cumplir una orden de un juez, pues, ¿verdad? O lo que usted muy bien lo señalaba, pues, nosotros vemos del penal de Izalco gente casi cadáveres y otros que han salido muertos, pero casualmente cuando hay algunos documentales del SECOP, bueno, los pandilleros no están gordos, pero no están secos, no tienen ese nivel de raquitismo, diría yo. Entonces, son sí. preguntas que nosotros los salvadoreños nos hacemos, pues, ¿verdad? Y también,
y porque somos parte de diferentes organizaciones de derechos humanos o que están pendientes en diferentes luchas en pro de los pueblos, ¿verdad? No sé, Carlitos, si quiere agregar algo. Sí, es que como mencionaste lo de la Carta de Libertad, no quiero leer un mensaje que pone aquí Catalina Campos. Dice, son unos desgraciados, dice, a Giovanni del sindicato de la alcaldía, tres Sí, cartas de libertad y nada, sí, y nada, dice, algún día la pagarán. Entonces también ahí nos pone Catalina, ¿no? sí. Ok. Espérame, solo quiero tomar nota. Sindicato y Carta de Libertad. Correcto. ¿Puedo contestar ya, verdad? Y ¿Puedo? solo agregar una, ya de última. Sí. Bueno, sabemos que la compañera Ivania y el licenciado Rudy, ¿cómo siente usted como defensora de derechos humanos? Porque ahorita parece que todo el que adverse al gobierno o contradiga, sea defensor de derechos humanos, sea periodista, Juan Pérez, hay que ver cómo se le acosa o se le captura. Acoso, me imagino que ya tiene usted, ¿no? Pero ¿cómo se sienten ustedes en el trabajo? ¿Se sienten fiscalizadas? ¿Se sienten, les dan seguimiento? Adelante. Gracias, gracias. Mire, buenísimas preguntas y todas muy relacionadas. En el caso de los custodios, bien interesante porque nosotros hemos conocido los seudónimos de estos a través de los testimonios de víctimas liberadas del sistema penitenciario. Ok, hemos escuchado el más famoso de todos, Montaña, ¿verdad? Escorpión, Alacrán. em, les gusta ponerse del signo del horóscopo, ¿verdad? Sagitario es otro. Bueno, y así, ¿verdad? Les podría decir un montón de nombres que hemos conocido de custodios reconocidos por las víctimas como grandes torturadores, tanto los que torturan como que ordenan torturas, o que también es otra forma de cometer delitos internacionales y nacionales, que es la omisión. Es decir, los custodios que no manejan la logística, ni el orden, ni la ley dentro de los centros penales, porque los que están arriba de los custodios son los logísticos, esos que andan de amarillo, que son los pandilleros activos o los condenados, porque siguen activos adentro y condenados. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que con asquiescencia, así se le llama, es decir, otra palabra sería con el permiso, esa es la palabra, con el permiso de agentes de Estado, también ellos con esa omisión permiten que los condenados golpeen gente. Esa es una forma también de cometer delito, pero peor de los casos cuando ellos son los perpetradores y los que golpean, los que torturan, los que matan. Entonces, ¿hay procesados? No, deberían porque son delincuentes, ¿verdad? Son homicidas. Muchos de ellos son torturadores, pero hay procesados. No, yo hubiera querido que el fiscal saliera presentando al Montaña, procesado por los delitos graves que ha cometido contra personas inocentes, que tenemos documentados y relatos, no aquí, ya están presentados en otros países, por eso que están respondiendo de la forma que responden ahorita. Se los dijimos, estamos sentando las bases. O sea, el derecho internacional no está pintado. ¿Están procesados? No. Deben sí. Tenemos que exigir que los procesen y que se condenen. No es justo. Mira, a una persona indefensa no le tienen por qué estar pegando de esa manera. Peor inocente que nunca ha hecho nada, que por una cuota de los policías que les han impuesto, por una cuota de los militares. Porque mire, tenemos casos que hasta porque la tía y el sobrino tenían un problema de años por una herencia, que porque me gustaba el novio o la novia de fulano de tal, mal utilizaron el régimen, pero por la razón que sea, siendo inocente, porque no hay institucionalidad fuerte que permita identificar, no, aquí lo han traído por error, por cuota, por mala utilización del régimen, no hay. Entonces la gente ha ido para presa. Y dígame usted, una persona indefensa, estando indefensa, sin armas, sin nada, sabiendo que va a pasar un calvario encerrado tanto tiempo, y encima los custodios lo golpean, o encima los custodios dejan que otros condenados golpeen a la gente.
lo correcto, lo justo y lo legal, como dicen los tramposos diputados, que solo del diente al labio, porque en la práctica hacen todo lo contrario, pero sí, lo justo, lo legal y lo correcto, es que esos también son delincuentes, son criminales y sean procesados de acuerdo a la ley penal y castigados de acuerdo a la conducta que ellos han hecho en contra de esta gente inocente. ¿Los hay? No, no, no porque están protegidos, porque mire, aquí este es un castigo de naipes. Cae uno y caen varios, si no es que todos. Entonces está bien difícil, ¿verdad? Solo queda la denuncia y que ojalá un día hagan algo, ¿verdad? Ahora, la siguiente pregunta decía Giovanni, no, decían sí, lo de Giovanni está relacionado porque son las órdenes judiciales de libertad. Mire, en el CEAS de Izalco, que es lo mismo que decir Centro de Atención Médica de Salud, ¿verdad? Eh, hay no menos de 12.000 personas enfermas, miles muy graves, cientos que van a durar una semana, un mes, y ahí van a ver, no soy una vidente, ¿verdad? Ni estoy, o sea, es una realidad. Los testimonios de los liberados nos dicen, mira, hay gente que se le está cayendo el pelo porque tiene cáncer, porque no está siendo tratada. Hay gente que tiene insuficiencia renal, que está ya cerca de morir y no le dan el tratamiento, la diálisis, nada. Ya se van a morir en una semana, un mes, y van a ver ustedes el desfile de muertos. Y todos, desgraciadamente, a consecuencia de violencia física o negación de tratamiento médico, principalmente de penales como Izalco, Mariona, Apanteos, Quesaltepeque, Granja de Zacate. Esos son los peores, de 10 que son dedicados a régimen. Y Bartolinas también está súper mal. Bartolinas está súper mal también. Entonces, ¿sabe qué es lo peor? Que esta gente, por las enfermedades, han logrado que les otorguen audiencia especial con mucho sacrificio, porque han tenido que pagar de abogado privado, logran la especial. Los dejan libres. El abogado hace su trabajo. El juez también cambia la medida. A libre. No. Pero como en los centros penales solo lo obedecen lo que dice Osiris Luna y Osiris Luna lo que dice Batman, entonces a la gente no la dejan libre. Ahí está la gente, mire, con su papelito de orden de libertad esperando que les hagan efectiva la libertad. Y no, y si le hacen efectiva la libertad, porque hay veces usted mira ahí que salen las páginas, 17 libres en Izalco, pero de esos solo 5 quedaron libres. Los otros, ¿sabe qué hacen? La policía de inteligencia afincada en los centros penales ya tiene preparado el perfil falso otra vez. Solo que hoy, para evitar el doble juzgamiento, porque tan tontos no son, ya no le ponen agrupación ilícita, sino que viene, por ejemplo, Giovanni le pasó en Izalco, eso lo tenemos confirmado. Sale Giovanni con su carta de libertad, llega a la pluma del Centro Penal de Izalco y ahí estaban los afincados de la policía, de inteligencia policial, ya con el nuevo perfil, donde le ponen, hoy vas otra vez para adentro, fíjate que no, ya te dieron la orden de libertad, pero ya no vas otra vez para adentro, hoy vas por organizaciones terroristas, 2 delitos ya. 2 procesos ya. ¿Y qué organización terrorista? Miren, el caso de Iván es un ejemplo clarísimo. Y yo siempre lo traigo a cuenta porque él es el que o sea, en alguna medida por él estoy yo en esto. Porque yo conozco a Giovanni, así como ustedes conocen a Luisito Mejía, así como conocimos a Atilio Montalvo, así como conocemos a Pepe, así como conocemos a mucha gente que sabemos que es cualquier cosa menos pandillero, menos delincuente. Sin embargo, están procesados injustamente. Mire, Giovanni era sindicalista de la alcaldía, como dijo la amiga, de San Salvador. Estudiante de Derecho de la Universidad Luterana, allá donde estaba Roberto Gutiérrez, ¿verdad? De vicerrector. Que en paz descanse. Era educador popular, un muchacho activista social, esos que andaban en las marchas, así como me ve a mí, como ve a mucha gente que sale a marchar, así. Entonces uno dice, es ese activismo, esa defensa de derechos humanos, esa ganas de comerse el mundo, de ser alguien, de ser abogado, lo que hizo que lo capturaran injustamente y ahora no logran reconocer el grave error y horror. ¿Qué es lo que están escondiendo? ¿Qué es lo que intentan hacer? Mire, yo no sé, pero el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado, si no me equivoco, donde han agrupado a Giovanni, que lo piense porque este caso va a llegar hasta el final, o sea, va a llegar hasta donde tengamos, y no solo no nosotros, Socorro Jurídico únicamente, hay mucha gente que lo conoce, la familia, todo el mundo que está ahí.
porque vamos a defenderlo, porque él es inocente. Tiene 3 órdenes de libertad, 2 las logró en el primero contra el crimen organizado, luego lo mueven, ya lo agrupan y lo mandan al sexto, si no me equivoco. Te voy a revisar bien eso. Y ahí logra otra vez otra orden de libertad. Y sigue en el SECOT, lo peor de todo, imagínense, en el SECOT, porque solo en papel lo han trasladado, Izalco, Mariona y SECOT. Fíjense. No, entonces, grave, ¿verdad? No, Grave. una pregunta. Bueno, Sí, pero y entonces uno, si a Giovanni, que ya sabemos de, y nosotros creemos en la inocencia, o por ejemplo el compañero Atilio, pues, con sí, problemas de salud serio, que por la edad, por los problemas de salud, se le puede dar casa por cárcel, pero mientras sigue la telenovela del supuesto atentado, que sabemos que es un montaje, ay, nosotros estamos seguros de eso. ¿Y sí, por qué no se procesa al que le ayudó a salir al club? Pues perdone mi ignorancia, o sea, que ahí están los audios, pues, o sea, si hablamos de agrupación, o sea, un exacto, líder de pandilla responsable, si alguien tiene un liderazgo de pandillas, ese ha ordenado cientos de asesinatos, pues, ¿verdad? O hoy que salió todos esas entrevistas, pues, del Faro. ¿Cuántos funcionarios del gobierno hay que ya tienen orden de captura? Le pregunto yo, pues sí, porque como quien dice, agrupaciones ilícitas, después cuestiones terroristas, dijo usted, o sea, voy inventando delitos, pero los que han cometido realmente delitos de corrupción, de esto, de lo otro, no se ve ningún procesado de este gobierno, del que han sido funcionarios, pues, ¿verdad? Entonces, ¿a qué estamos apostando en El Salvador? Y yo y esto lo digo como comentario personal, Bukele que no se crea la telenovela del Intocable, sino que se acuerde de Juan Orlando Hernández. El gobierno de turno de Estados Unidos en aquel momento lo apoyaba, ¿verdad? Y terminó preso. Las cortes de Nueva York, pues usted lo maneja mejor ese tema, pero nosotros hemos estado también investigando aquí con unos compañeros, entendemos que ya ellos saben de los pactos que se hicieron, ya no es solo, eso ya es un secreto a voces, pues ya no es ninguna novedad, así se los entregaran mañana al Croc, se lo devolvieran a cambio de que sirva, al estilo de Guantánamo, el SECOP, pero ellos ya tienen esa declaración y en Estados Unidos hay independencia de poderes, pues el sistema judicial, por muy amigo de Trump que él se considere, lo va a juzgar y lo va a enjuiciar tarde o temprano. No sé, Carlitos, ¿quiere agregar algo? No, pues lo que pasa es que también tú le hiciste la pregunta anterior, pues, de cómo se sentían ellos en su trabajo, porque también usted puso la denuncia, pues, de las observaciones que se le estaban alrededor de la casa o de la familia, pues, que también me gustaría que claro. nos informara sobre esa situación. Claro que sí. Vaya, mire, pero voy a anotar lo que me preguntó y tiene toda la razón, porque eso tenemos que decirlo. Espérame. Lo de los pandilleros que no están procesados, no solo los pandilleros, sino los que ayudaron a los pandilleros. Ok, vaya, primero voy a terminar de contestar la anterior, como usted dice. Eh, Ivania y Rudy me preguntaban por ellos, ¿verdad? Por adversar, por denunciar, por representar personas, se volvieron para el gobierno, como dicen, una enorme piedra en el zapato, ¿verdad? Al punto que uno de los voceros más importantes de UNIDE, que es Fidel Zavala, quien fue víctima de torturas de esta montaña y declaró de otras personas ahí, lo han apartado del camino, de la vocería, ¿verdad? ¿Y dónde? Lo han llevado al mismo lugar donde lo torturaron, donde vio torturar. Qué grave, mire. Pero al mismo tiempo saca de la sede aquí del Salvador, del territorio, mejor dicho, a 2 abogados que habían demostrado, y a la fecha siguen demostrando, que hablan con la verdad, que defienden personas inocentes, que defienden personas en situación de vulnerabilidad y en respuesta al Estado hoy lo está persiguiendo. Hasta entiendo yo que se pidió una difusión roja, es decir, que lo capturen internacionalmente, ¿verdad? La Policía Internacional. Entonces, fíjese este mensaje, fíjese este mensaje porque el mensaje es para todos los defensores y defensoras.
Y no es nada nuevo, pues. Sí, y no ya tenemos a toda la Alianza Nacional de Salvador en Paz. Mire, Luisito Mejía, Luisito, ustedes y yo lo conocemos. ¿Qué va a ser terrorista Luisito? Y ahí está ahorita en el penalón de Santa Ana, preso, injustamente. Los compañeros de la Alianza igual. Más de 30 sindicalistas fueron a parar presos. Todavía hay muchos desaparecidos en el sistema penitenciario. Los defensores medioambientales y no tienen órdenes de captura, todos, pues, habiendo sido declarados inocentes en primera instancia. Después que unas mentes maquiavélicas, porque eso lo tengo que decir también, los han acusado falsamente, les crearon un delito y mire hoy la institucionalidad, el, el gobierno como tal, las empresas como tal han instrumentalizado este caso al punto que ahí andan los compañeros prácticamente con órdenes de captura y en un sistema penal donde va para morir. No hablemos de tanto, los defensores, pero imagínense, hasta amigo personal de Bukele, compañero de su bachillerato, que dicen que hasta lo defendía cuando le hacían acoso, el Alejandro Mason, tuvo el valor de denunciar corrupción de un diputado que, por cierto, está condenado, es decir, tenía razón. Sin embargo, lo capturan en un operativo policial, lo llevan a al sistema penitenciario, ese que quieren venderle al mundo, ¿verdad? Yo creo que ya se dio cuenta Estados Unidos porque ya no ha hecho nada. Lo torturan y lo matan. Dígame. Ahí le he dado ejemplos. Y enlazado a la pregunta que me hace, ¿cómo nos sentimos nosotros en esta tarea? Que no es fácil. Mire, es una zozobra, como decían los periodistas, que son otros perseguidos también. Tal vez no es, o sea, hay miedo, ¿verdad? Pero más como una zozobra, como una incertidumbre, ¿verdad? Porque no son simples advertencias. Son cuestiones que ellos han llevado a la concreta. Tienen gente muerta. Hay 2 sindicalistas muertos. Hay amigos del gobierno muertos. Hay activistas presos. Hay defensores del derecho laboral presos. Hay medioambientalistas perseguidos. Hay abogados, defensores de derechos humanos, como la pregunta que me hacían de Rudy y de Ivania, que están también perseguidos. No pueden ingresar al territorio porque lo que les espera es ir a parar presos a su propio país. Ay, pero miren, este último caso, yo creo que van a arrepentirse. Yo creo que va a haber un momento que van a decir, mejor no les hubiéramos hecho nada, porque estos muchachos allá afuera andan haciendo maravillas. Ayer nada menos estaba leyendo que en España el Congreso va a analizar la grave situación en El Salvador. Y han hecho un increíble trabajo internacional, excelente. Como dicen, el perico donde quiere el verde. A propósito del perico, bueno, del café, la droga y todo eso. Ay, disculpen el chascarrín. Pero bien, lo que les quiero decir es que, ¿cómo nos sentimos nosotros en este escenario? Con zozobra, con un poco de incertidumbre. Y obviamente, claro, dejaríamos de ser humanos si dijéramos, no tengo miedo y que me pase lo que sea. No, o sea, el miedo es algo natural en el ser humano para conservar la vida. Ahora, que el miedo nos va a neutralizar, no. A menos eso tenemos nosotros en el equipo y esta servidora. No, que podemos ir a parar precios, sí, pero eso sí, que lo sepan y yo ya se los advertí. Yo en mi vehículo ando cámaras, porque por lo menos el rostro del policía o militar que lo haga va a tener que pasearse por varias cámaras nacionales e internacionales, si me quieren hacer la misma que Alejandro Mason u otros compañeros, porque por mucho menos se han llevado gente, como por ejemplo Luisito Mejía, entre otros. Ok, en mi casa lo mismo, tengo por todos 6 cámaras hay aquí, ¿verdad? En el socorro jurídico, gracias a unos compatriotas en Australia y en Estados Unidos, tenemos un excelente sistema de cámaras. En el trabajo donde yo voy, donde yo me gano mi sustento diario y de mis hijos, también el jefe tiene cámaras. Es un bufete privado, ¿verdad? Ok. Por si acaso, esa medida yo ya la he tomado. ¿Qué le quiero decir? Que a mí, si no me muestran una orden judicial de captura o administrativa, a mí me van a tener que llevar arrastrada o muerta, porque ese no es el debido proceso, ¿verdad? Si quieren allanar la vivienda en mi casa sin una orden judicial, van a tener que botar la puerta. Y en ese tiempo hacer yo el escándalo habido y por haber, ¿verdad? Mediático. Porque si algo he aprendido estos días es manejarme en las redes sociales y en los en vivo y todo eso. A pura, digamos, pues sí, fuerza, ¿verdad? Por la situación.
Ok, eso personalmente, los compañeros lo mismo. Ahora, hemos tomado medidas. Sí, yo tengo 2 abogados por cualquier cosa. He anunciado a Naciones Unidas el acoso policial que he sido víctima y que sigo siendo y seguimos siendo porque hay varios de mis compañeros colaboradores voluntarios de Socorro Jurídico que igualmente la policía ya anda encima, preguntando por cuestiones de hace 20 años que nada tienen que ver con la situación actual de lo que hacemos y ni relacionado con delincuencia, ni mucho menos, solamente por averiguar los domicilios exactos donde estamos y caernos después con un delito fabricado. Entonces, mire, es grave la situación, es difícil, es adversa, pero no nos neutralizan ni nos vamos a detener, ¿verdad? Eso que les quede muy claro, que les quede muy claro, porque Mire, nosotros... Ingrid, ya hablando del café con cremora, ¿cuántos Sí, capturados hay por ese cargamento que enviaron? Porque CEPA o el puerto tiene una responsabilidad, pues, ¿verdad? El ah, encargado. O sea, ¿qué ha pasado de eso? Pues ya que este gobierno es tan estricto en cumplir la ley, ¿cuántos capturados hay por ese café con cremora que les detuvieron allá en Panamá? mire qué interesante pregunta. Para comenzar, no se han pronunciado más que el ministro de Defensa, que dijo una total mentira, ¿verdad? Sale con un tuit, porque como aquí por tuit no gobiernan, ¿verdad? Diciendo que ya las autoridades de Panamá habían capturado a ciertas personas que habían manipulado el contenedor. Tomaron una noticia de unos, sí, habían capturado unos, pero que no tenían nada que ver con el contenedor que salió de Acajutla, con sacos de café del gobierno y cremora, ¿verdad? O sea, cocaína, droga, ¿verdad? Entonces, ¿qué le quiero decir? Rápido, en unas horas, en la madrugada, del día siguiente, las autoridades de Panamá les dijo, no, miren, no. O sea, los desmintió, les dijo, no, estos no tienen nada que ver, esa, la investigación está, sigue. Y yo solo pido algo. Si los funcionarios que no han dicho ni pío, porque Bukele debe haber salido ya a defender el hecho de que no hay narcotraficantes en su gobierno o gente que ayuda a eso. No, ni pío ha dicho. Nadie ha dicho nada más que ese ministro, pero ya lo desmintieron. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que si hay funcionarios que tienen que ver con eso y tomando en cuenta que viene y salió de Acajutla, que se procesen de acuerdo a lo que dice la ley nacional e internacional. Por suerte, y ahí estaban llorando los troles ahí, ay, que el presidente de Panamá no nos quiere. Ya sienten, ¿verdad? Bueno, yo solo ojalá pido que sea una investigación independiente, que no sea político y que si hay personas involucradas, funcionarios involucrados en esto, que están gravísimo, no es poquito, entonces que se procesen y se condenen de acuerdo a la ley y que queden en evidencia, que no lo anden ocultando, porque no es justo ni correcto ni legal, como dicen los nuevamente tramposos diputados que tenemos. Eso, Mire, y que le quería decir también, porque imagino que ya leyó y escuchó las declaraciones de Ulloa, ¿no? Con respecto de que, que no es política, que no es política de gobierno, sino que de algunos funcionarios, que por cierto, como hemos conversado con Mario, no están procesados los funcionarios o no están siendo investigados, ¿no? A lo mejor él también va a salir diciendo de que no es política del gobierno la exportación, sino que serán de algunos cuantos que también vea que mm, deben de estar involucrados en eso, pero no es política del gobierno. ¿Qué le parecen esas declaraciones? Sí. mire, no me sorprenden viniendo de él. Primero porque él anda, no sé cómo se le parece esta palabra, bueno, encontrando artículos escondidos hasta en la Constitución que no es capaz de decir para defender quienes lo tienen en el puesto siendo inconstitucional. O sea, no me sorprende. No me sorprende. A mí lo que es que me enoja, porque es una increíble forma de ser cínico. O sea, ese tipo de gente mitómana que miente y se cree las mentiras. ¿Ves? O sea, a mí lo que me enoja. Yo creo que cada vez la población está más indignada, frustrada, molesta. El conciliere, bueno, usted sabe lo que significa en El Padrino, la película. Sí. Le dicen el conciliere de Bukele. En una entrevista que le hicieron en Francia, el periodista así se refiere a Félix Ulloa como el conciliere de Bukele. O sea, el conciliere es el de Don Vito Corleone, el que negociaba. Qué tremendo ese título, ¿verdad? No sé. Y lo de los chorros, Ingrid, sé que no es parte, pero sí es parte y la gran cortina de humo para tratar de tapar buses gratis para todos y capturo también motoristas que no, o dueños de pequeños empresarios
que no salieron, les debo, pero los capturo porque no me hicieron caso. ¿Cómo? O sea, ¿de qué se trata? Que vivimos una monarquía de esas monarquías absolutistas de la Edad Media, y que el rey ordena y lo que no se cumple, pues, ¿verdad? Lo mandamos a la guillotina. Por ahí, mire, para decirle lo de Félix Ulloa, lo último que me decía, ¿verdad? Ese epíteto, adjetivo para dirigirse a esa forma de dirigirse ese título, dijo usted. Solo voy a decir algo. Créate fama y échate a dormir. Esto es una cuestión de tiempo, ¿verdad? Ahora, lo de los chorros, miren, qué desastre. Hoy estaba escuchando y viendo la entrevista que hizo Julio Villatoro al doctor Fortín Magaña, que me pareció que puso elementos que yo no había tomado en cuenta, en consideración, respecto a los chorros. Mire, en primer lugar, tenemos que recordar que los chorros es, oiga bien, el viaducto, porque hoy, ojo, porque ellos ya no dicen el viaducto de los chorros. ¿Se acuerdan aquel render que presentaban? Hoy dicen la carretera, dicen unos, ya no se refieren como viaducto, porque yo creo que ya vieron que no les va a alcanzar y que no van a poder, porque se volaron media montaña y ya no hay forma, o sea, con peor, con el lodocreto que están poniendo ahorita, vean. Ok, pero ¿qué les quiero decir? Esta obra, sí presentada, tenían que haberla hecho hace 6 años, ¿verdad? Porque esa sí es la única del Plan Cuscatlán, porque yo sí me leí el Plan Cuscatlán y ahí está esa obra. Viaducto de los Chorros, decía. Ujú. 6 años llevan ya y no hay ningún viaducto de los Chorros. Lo que hay es un desastre de los Chorros. 6 años, amigos. No estamos hablando del primero o el segundo año del gobierno, estamos hablando del sexto año, donde han tenido el poder total, el ejecutivo, el legislativo y la administración de justicia, que no le va a parar nada, y sin embargo no hay tal viaducto. Lo que hay es un incompetente ministro que todos los días sale en conferencia de prensa solo a decir no el avance de la obra, sino de cómo está logrando detener que se le venga más tierra abajo. Pero lo que quería comentar del doctor Fortimoya, que me parece muy interesante, son elementos importantes. Es cierto cuando él dice la carretera de los Chorros, que tiene 400 años de existencia, es una carretera transitada todo el tiempo, día y noche. ¿Qué les parece que el día que sucede esa primera caída de tierra, que fue, él manifiesta que muy probablemente hay una intención de hacerlo, es decir, fue una caída controlada, pero que después se le salió de control porque no creyeron que iba a causar tal magnitud? Fíjese qué grave, porque ya la segunda fue la peor de todas, ¿verdad? Ya no lo lograron controlar. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Estos son nuevos elementos. Crean un problema. ¿Por qué? Necesitaban, como usted dice, una cortina de humo. Tenían encima lo de la droga y lo de las pandillas, el pacto con las pandillas. Lograron la cortina de humo, sí, pero al mismo tiempo quedaron en una total incompetencia, pero bueno, ahí lo ven en los memes por todos lados. Hoy la nueva forma de burlarse, de hacer sátira política, ¿verdad? Por todos lados y de las peores maneras. ¿Por qué? Porque quedó claro la enorme incompetencia, el gobierno de inútiles que tenemos. Así sería, hay que decirlo tal cual. Mire, y más preocupados deberíamos de estar cuando tenemos dos amenazas más grandes que los chorros. Los chorros es una amenaza terrible, porque yo le digo lo que dijo el doctor hoy en la mañana. Mire, no pase por ahí. Si usted puede, mire, aunque se tarde 2 horas más en la Constitución, por ahí váyase y por ahí véngase. Porque eso no es mentira, es mentira. Hicieron mal el cálculo cuando hicieron esa caída de tierra controlada. Hicieron mal el cálculo porque se les va a venir todo el cerro, lo que queda del cerro. Y eso que están poniendo de los decretos, no, miren, yo no soy ingeniera civil, pero yo me he acercado a especialistas y dicen no, y han puesto ejemplos de lo que puede pasar. Pero ¿sabe qué es lo que más me preocupa a mí? Que por lo menos eso se puede prevenir cerrando la calle, en fin. Pero, ¿y la minería? Y la energía nuclear, que dicen que hoy ya tenemos hasta una ley para poder hacer la energía nuclear. Cuando lo que nos dicen es tengan confianza, porque no van a ser extranjeros, es el Estado el que va a administrar. No, hombre, qué confianza. Si es lo mismo de los chorros, qué confianza, no, qué felices estamos, ¿verdad? No, hombre, esto es un desastre y lo que se viene es peor. Entonces, es nuestro deber decirlo, sí. Porque mire, Bukele
él y su familia, haciendo sus cosas, ¿verdad? Hoy en el poder. Pero ¿cuántos son ellos? Que serán unos 7, 10, no mucho, de esa familia que están controlando. De ahí unos 300 pelones más en puestos de poder, detentando el poder. Pero ¿y quiénes somos la mayoría? Ellos sí son la mayoría. Los 53 diputados son mayoría. Esos 53 diputados que son los únicos en el país que ganan $4,300 más $11,000 para contratar el familión. Tienen vehículos, tienen gasolina, tienen viajes al extranjero. Todos los días van y vienen los diputados. Tienen viáticos de esos viajes, pero todavía es poquito. Tienen la posibilidad de irle a pedir al banco hipotecario con fondos del Estado préstamos millonarios. Hasta $500,000 le han pedido diputados de la Asamblea Legislativa para ellos sí tener derecho de vivienda. No, yo he hecho la cuenta, ¿ves? Entre los 10 del familión de Bukele, los 300 pelones que están en los ministerios detentando el poder, así en altos cargos, ¿ve? Más los 53 diputados, ni a 500 llegan. Esos no son mayoría de nada. Mayoría somos los 6 millones que vivimos en el territorio, que la gran mayoría de gente, fíjense bien, ganando $365 en los que tienen empleo formal, que es el 20% de la población, y 243 el sector agrícola. Y ahí se están peleando ahorita con el otro cortinón. Hoy ya no saben si 12% o 10% para aumento de salario mínimo. Al final $1 le van a venir dando a la gente porque con los descuentos. O sea, es una burla pues al pueblo. No, y si ya le subieron a todo, porque la gente lo que le dice a uno, Exacto. los familiares, los amigos, que las cosas ya subieron, entonces es como decimos la del bobo, y que también lo de la asamblea, y eso lo digo yo como Marvin, fue gente despedida injustamente, Ingrid, Adriana, Carmen, Sosa y otros, gente fueron despedidas y respetándose el fuero sindical para meter a sus familiares y a sus allegados, pues, ¿verdad? Ilegalmente, pues, ¿verdad? Eso, Sí. esa asamblea es una cosa, es un circo con excepción de la diputada Ortiz y diría yo quizás Villatoro, de ahí lo demás, Ingrid digo, porque usted trabajó en la asamblea, pues, y ¿Se sabe, pues, acuerda? ¿verdad? No digo, ¿Se acuerda, Mario? Perdón que me interrumpa. Cuando nosotros con Carmencita, que hoy está asilada en España, que por cierto, España reconoce en este caso que le debe de dar asilo a Carmencita porque El Salvador violenta derechos humanos de defensores. Así clarito lo dice la resolución de Carmencita. Pero bien, ¿qué le quiero decir? ¿Se acuerda cuando ustedes nos daban espacio? Allá cuando nadie nos daba, pero ni un centavo por nosotros, por la denuncia, ¿verdad? Y que yo sí nunca olvido que en uno de los programas de ustedes, en vivo, nosotros denunciamos que en la Asamblea Legislativa estaban contratando pandilleros. A los 2 días nos estaban despidiendo, tanto a Carmencita y después a mí, porque dijimos la verdad. Dijimos en un en vivo que la Asamblea Legislativa, por un lado, nos estaba despidiendo trabajadores que nosotras representábamos como mujeres sindicalistas de la Asamblea, gente que de bien, trabajadores pues de años. ¿Para qué? Para contratar pandilleros. Y la historia nos dio la razón. Ahí hay varios procesados que eran trabajadores de los diputados. Fíjese bien, no de, como dicen, de la llanura, no, de los de alto nivel, de nuevas ideas. Miren, y pío dicen. A otros les pidieron los antecedentes penales y cabal, ¿verdad? Como dijo Charlie de la pandilla 18. Sí, les abrieron oportunidades en los cubos, en las instituciones de Estado, llámese ministerios y Asamblea Legislativa. Y ahí aún, en la Asamblea Legislativa, hoy porque todo está en reserva. Pero si tuviéramos acceso a la información pública como lo tuvimos en los gobiernos del FMLN, sabríamos con nombre y apellido quiénes son los que están contratados ahí y tendríamos la autoridad de decirle, levántate la camisa y al ver y al hacer eso, le aparecen las letras contratados en la asamblea. Y eso les dolió en el alma. ¿Por qué? Porque la verdad duele, la verdad pesa, ¿verdad? Entonces, mire ahora, ahí está la razón. Toda la historia, el tiempo nos ha dado la razón y así va a ser en lo sucesivo. Y hoy, lamentablemente para ellos, no se han levantado de una cuando ya tienen tres encima. ¿Por qué? Por sus acciones. Dice ahí, siembra tempestades y eso vas a cosechar. Entonces, bueno,
Lo único que nosotros pedimos es que se nos respete en nuestra integridad, en nuestra libertad, en nuestro derecho a defender derechos humanos y que ellos se preparen bien para responder, ¿verdad? Porque así debe de ser. Así es, ha estado muy enriquecedora la conversación. Hemos agotado ya el tiempo, ¿verdad? Pero de todos modos siempre dejamos que digamos, ya sea una conclusión o un mensaje, digamos, para terminar el programa, pues le vamos a pedir. Claro que sí. Bueno, en principio agradecerles, Marvin, Carlos, al compañero que está en la producción y todos los demás que colaboran con este programa. Primero, bueno, agradecerles, ¿verdad? Porque ustedes, y siempre creo que se los digo al final, han sido quizás de los primeros, así como hay ciertas fundaciones y organizaciones, de los primeros que creyeron en nosotros, que nos dieron espacio cuando allá, ¿se acuerdan? Estoy hablándoles de hace 6 años, ¿verdad? Que nadie decía nada, todo estaba bien y nadie creía que en lo que estábamos diciendo nosotros que se está dando ahorita, están viendo y solo nos queda decir a ustedes y a mí, se los dijimos. ¿Eso pasa otra cosa? Se los dijimos. Entonces yo les agradezco de verdad porque ustedes siempre me dieron este espacio, porque seguimos manteniendo la comunicación, la amistad, la cordialidad y porque ustedes siguen, ¿verdad? O sea, en esta lucha desde sus trincheras, desde donde ustedes se encuentran. Y un saludo muy especial también a las personas que hacen posible esto, ¿verdad? Con el apoyo, con estar presentes, con compartir el programa. Gracias de verdad. Y bueno, el llamado final sería, miren, quizás un poco con lo que terminaba hace un ratito. Aquí nosotros tenemos derecho a defender derechos humanos. Lo dice implícitamente la Constitución de la República, es decir, es un derecho fundamental. Engloba muchos más, libertad de pensamiento y de organización, de manifestación, ¿verdad? Y de manera individual y colectiva, dice la resolución de defensores, también tenemos derecho a defender derechos de terceros. Y es exactamente lo que organizaciones como la nuestra está haciendo. Y en el caso de los amigos que nos ven y amigas que nos ven, ustedes también tienen derecho. Mire, es más fácil que a usted le haga caso ese irresponsable que está en el distrito, porque ya ni son alcaldías, sino que distrito, que le dice que le vaya a recoger la basura y no llega, que le va a arreglar la calle y no lo hace, que le va a dar para un muro de contención y no lo hace, que ni siquiera plástico le da, ya no hay nada. Es más fácil que a usted lo escuchen si usted está organizado con 3, 5, 12 personas en una junta directiva. Si ya existe una junta directiva, métase a la junta directiva. Si usted conoce alguna organización defensora de derechos ambientales, métase. Aquí todos nos tenemos que meter en medio ambiente. Porque mire, yo estaba haciendo un análisis la vez pasada. Yo estoy en régimen, ¿verdad? Todos los derechos vulnerados en régimen de excepción. Tengo otros amigos que están en derechos culturales, son artistas y les encanta andar en la defensa de los derechos culturales. Tengo otros que están en derechos económicos, un salario digno, la pensión, en fin. Otros en derecho laboral, todo el gremio sindical. Otros están en derecho social en general, en fin, otros y muchos derechos. Pero el medio ambiente tiene una característica aquí en los compañeros, ¿verdad? O el perseguido. Santa Marta, Reverdes, todas estas organizaciones defensoras de derechos humanos, el Foro del Agua, el Foro de Salud, ellos tienen una característica y es que ese impacto medioambiental nos cubre a todos. No es como en nuestros derechos, ¿verdad? Nuestros derechos sí puede ser que en algún momento nos afecte a todos, pero en este momento es un grupo específico, pero el medio ambiente no. Mire, en unos 3, 5 años nos va a dar miedo, amigos, abrir el chorro y hacer nuestra sopita de gallina y vamos a estar seguros que no tiene cianuro. Hacer nuestro café, que por más que hierve el agua, vamos a estar seguros que no tiene cianuro. Allá la mayoría de gente en el interior del país que tiene su pozo de agua natural, usted va a estar seguro que no le llegue envenenado con cianuro. El mercurio, dice, es que el mercurio no va, pues el mercurio es el que menos se utiliza para dinamitar, el que más se utiliza es el cianuro y eso mata animales, personas, enfermedades, mantos acuíferos. Entonces, ¿qué les quiero decir? Hay muchas razones para organizarnos, amigos y amigas. Somos mayoría y el poder reside en nosotros, en el pueblo, en las mayorías. No dejemos que esta gente se vaya así tan impunemente y nos dañe todo, se acabe todo lo último que nos queda, ¿verdad? Que es quien sea que llegue al poder del partido que sea, haya un pueblo bien organizado y capaz de decirle alto, corrija, lo está haciendo mal, cambie, ¿verdad?
Está cuesta arriba, sí, porque tienen todo cooptado. El Tribunal Supremo Electoral, que es la vía electoral, está completamente cooptada, está tomada por nuevas ideas. Está difícil, sí, pero como dicen, no hay lucha, no hay peor lucha que la que no se hace. Entonces hay que seguir adelante y como decimos, y con esto cierro, ni un paso atrás, ni un paso atrás, solo para adelante, aunque sea despacito, pero para adelante. Así que bueno, muchas gracias, amigas y amigos. En otra oportunidad será que me inviten aquí los compañeros y con mucho gusto vamos a estar presentes aquí. No esperamos Excelente. tenerla. Solo una preguntita rápida. Y Sí. si no puede hacerlo público, ahí nos manda la información. Entendí que también daba servicios privados de abogacía, pues en el área. Ahí nos hace el favor si no Claro puede que sí. hacerlo público, de mandarnos No, cómo la no. información. Yo le explico. Miren, yo estoy trabajando como, ¿cómo se llama? Asesora legal y jurídica, así se llama. Asesora legal y jurídica en un bufete de abogados, donde hay penalistas, civilistas, de derecho administrativo, familia. Ok, yo soy asistente legal y jurídica específicamente, porque yo no estoy en la litis. Mi especialidad es laboral. Entonces, para laboral, esos son procesos, usted sabe, es derecho social, es decir, usted va a representar a la gente más pobre del país. Pues sí, porque está despedida, no tiene cómo pagar, en fin. Pero lo que quiero decir es que para eso usted no necesita tener la autorización, sino que usted lo puede hacer estando graduada de ciencias jurídicas, como soy yo soy licenciada en ciencias jurídicas. Entonces, y estoy en mi proceso de autorizarme para la defensa penal ahorita. Pero lo que ciertamente yo hago es que si una persona dice, vaya, yo quiero una representación penal y yo necesito que usted me asesore y me diga quién me puede ayudar, dependiendo del caso. Entonces yo asesoro y hago el enlace con mis jefes, que ellos ven penal, bueno, son expertos en todo en todas las materias que les mencioné. Entonces, con precios razonables, ¿verdad? Pero ese es mi quehacer, como le digo, no lo que hago en socorro jurídico, porque en socorro jurídico nosotros no cobramos ni un centavo por el servicio, que es penal eminentemente. Tenemos 6 abogados voluntarios que nos colaboran y otros servicios que hemos ido No, conociendo. no, pero también, ¿cómo podemos hacernos solidarios? También después al final puede decir, con el socorro jurídico, los salvadoreños, cualquier salvadoreño o de otras partes, ¿cómo podemos Ah, hacer solidarios? Porque pues sí, la cosa no camina solo, de eso sabemos, podemos hacernos claro, solidarios. por supuesto, miren. Va, pero haciendo mi comercial, terminando, ¿verdad? Si alguien quiere un servicio privado, pueden contactarme al 7165-9616. Ese es mi teléfono donde yo puedo asesorar. Y no solo penal, puede ser de familia, como les digo, puede ser civil, administrativo y también penal, ¿verdad? Ok, pero ya del lado de socorro jurídico, que ahí nosotros somos voluntarios y hacemos nuestro tiempo yo estoy en la dirección de socorro jurídico, por ejemplo. Están los otros compañeros que están en administración, psicóloga, trabajadora social, la administradora, tenemos Sarita, ¿no? Sarita creo que ya ha estado con usted, no es Monro, sino que Sarita Alfaro, es sindicalista, ella también nos colabora. Tenemos 2 pasantes que son excelentes, en fin, este equipo de valientes, con mucho coraje, porque realmente yo tengo un equipo que estoy muy agradecida con ellos por su valor, em, estamos en un local, ¿verdad? Este local sí no se paga solo. Por ejemplo, tenemos personas que nos ayudan mensualmente para llegar al total para poder pagar. Necesitamos tinta, porque lo que más se usa ahí es la impresora, papel y tinta, implementos de oficina. Ahora mismo andamos buscando un escritorio y una computadora porque como hoy tenemos un canal de YouTube, ¿verdad? Y vamos a transmitir, por ejemplo, ahorita este programa está transmitiéndose en muchos de nuestras páginas, ¿verdad? Entonces, este está bien viral ahorita. Por esa situación de que hemos mejorado esa parte de la comunicación. Eh, Ese es por el lado, digamos, del trabajo administrativo. Entonces, todos nosotros sí nos puede echar la mano en especie, no aceptamos en monetario ahorita en ese aspecto, ¿verdad? Ahora, si alguien quiere ayudar para abogados, para, para litis específica, ¿verdad? O para paquetes para personas inocentes privadas de libertad, si tenemos otros mecanismos, entonces ahí sí ya nos pueden contactar y nosotros les podemos indicar porque nos ayuda, por ejemplo, Fundación Share, Centro de Intercambio y Solidaridad. Entonces, a través de ellos hay unas formas de poder hacer la donación
y ya luego ellos nos ayudan para poder comprar las cosas o pagar a los abogados. Entonces hay varias formas, ¿verdad? Si alguien está interesado en podernos echar la mano en esos aspectos, pues muchas gracias, será bienvenido. Bueno, ya escucharon todos ustedes, espero que hayan tomado nota de esto, ¿no? Y que todos toquémonos el corazón, ¿verdad? Para colaborar con nuestros compatriotas que están en la lucha y aquellos que los tienen presos injustamente, ¿no? Sí, cuando usted mencionó el cianuro, que es lo que más mata, yo para que la gente entienda, si usted ha visto películas de, de espionaje, Ujú. hay algunos que se matan precisamente lo que utilizan en las películas, para que, en teoría, porque se mata es cianuro, ¿verdad? La pastillita que se meten en la boca, Ah, que hacen, que hacen eso como mueren, en teoría es el cianuro lo que ellos utilizan para, y que es lo que utilizaban los espías para suicidarse en caso de que no fueran capturados. Cianuro, ¿verdad? Mata, ¿no? Así es que, bueno, muchas gracias por su tiempo, Ingrid. Ha sido muy enriquecedora, hay muy buenos mensajes. un saludo. Gracias a la gente que nos ha dado sus mensajes, ¿no? Y que también se ha conectado y ha compartido. Bueno, Marvin, tienes que dar también tus palabras de despedida. No, yo solo agradecerle infinitamente a la compañera In. Esperamos tenerla muy pronto porque nos quedaron varios temas en el tintero y siempre la información que nos trae es buenísima. Soy Marvin, pues, ¿verdad? De Cantagallo Chalate, pues, ¿verdad? De un salvadoreño preocupado, pues, ¿verdad? Que actualmente residiendo en Toronto, Ontario, pues, ¿verdad? Bueno, muchas gracias a todos ustedes que han estado ahí todo este tiempo pendiente de la conversación. Les pedimos que sigan pendientes de los próximos conversatorios que tenemos como Frente Intercontinental. Gracias, Ingrid, por haber estado con nosotros y nos vamos a despedir con el tema que caracteriza al Frente Intercontinental. Que sigan teniendo un buen día, unas buenas tardes y unas buenas noches. Somos el Frente Intercontinental, cámara y micrófono saltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Frente Intercontinental, cámara y micrófono saltando las redes. Somos la ventana de la lucha popular, confirmando que la lucha es constante. Danos un me gusta, participemos.